Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Un minutito queda para las 6:30 de la tarde y ya estamos en tertulia en esta revista radiofónica Norte 15, tertulia Tágoror Norte, con Pedro Delgado y Javier González. Pedro Delgado, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Narciso. Bien, estamos bien. Estamos contentos después de la presentación de la asociación, un montón de gente que se ha ido sumando y mucha gente preguntando. Y bueno, ha sido la verdad una sorpresa. Sí. Interesante, hablaremos de eso después. Javier González, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Narciso, bien, pues aquí estamos. Bueno, ¿se va el verano? ¿No se va? ¿Estamos en el veroño? ¿Cómo lo ven? Estamos en la época que toca en este momento del año. Si tenemos un poquito de memoria, siempre es así. Este año a mí me ha sorprendido además lo rápido que empezó el invierno, porque se acabó el verano y de repente empezó la lluvia y el frío y todo revuelto. El frío. El frío, sí. Los días de que vino la tormenta y tal, bueno, no hacía calor. No, estos días empezó a ser más fresquito aquí en el norte, ¿no? Bueno, parece, pero no, yo todavía estoy durmiendo sin manta. Sí. Agradable. Ventana totalmente abierta. No, y está, mira el atardecer, precioso, ¿no? Sí. Quiero decir, el mar está, ¿no? Hay mar de fondo. Bonito. Veníamos viendo desde San José y está... Se nota que hay mar de fondo, no se nota aquí, pero... Bueno, ahora estaba leyendo que está cerrado el charco La Laja, o sea que... Ya. Está revuelto. Oye, me gustaría comenzar en fin, la tertulia, después, por supuesto... Vamos a hablar de la constitución de la asociación Tágoror Norte, que estuve yo también allí y ayer lo comentaba precisamente con el alcalde de San Juan de la Rambla, con Ezequiel Domínguez. Pero me gustaría comentar primero en clave internacional la dimisión de la primera ministra británica, de Liz Truss, tras 44 días nada más en el cargo. Es la primera ministra, o el primer ministro, primera ministra y primer ministro más breve de la historia del Reino Unido. Aunque eso sí, pasará a la historia porque fue la última primera ministra que tomó el cargo y se presentó ante la reina Isabel II, porque moría al día siguiente la reina, y bueno, 44 días. Decisiones económicas que no han sido... refrendadas por sus compañeros y compañeras de partido, los conservadores, y bueno, le ha costado el puesto, le han dimitido ministros, ministras. Bueno, esto ¿qué importancia puede tener para el conjunto de Europa? Poca, ¿no, Pedro? Digo yo, más bien poca, ¿no? ¿O sí? A ver, que me acabo de enterar. Y yo también me estoy enterando. Oye, pues no me digas, qué bien, en serio. Es una noticia de hace nada, ¿no? De hace dos horas. Pero oye, qué bien que ustedes se enteren por Icoden Daute Radio, ¿no? Nos estamos enterando por usted. No, porque yo me había enterado de que ayer había dimitido la ministra del Interior. ¿No? Sí, ¿no? Y que se iban a cargar a 40 diputados. Lo estuvimos hablando esta mañana porque no habían respetado la unidad de voto. Pues ha dimitido, ha comparecido ahora lo estoy viendo ahí en los 24 en horas. Las puertas de Downing Street, de la residencia del primer ministro. El sustituto, dicen sustituto, o sea que dan por hecho que va a ser un hombre, será elegido en una semana. Mira, Narciso, esto lo hablamos en su momento con el rollo del Brexit y con toda esta historia en la que se han metido los británicos, que yo creo que con muy poquita cabeza, porque las cosas, a mí me parece bien que el que se quiera salir de organizaciones supranacionales o de entidades superiores
dentro de sus posibilidades y la capacidad que tiene pues cada pueblo, cada territorio a la soberanía, pues que lo hagan. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Esto no es el siglo XIX. No, aquí ya no hay grandes imperios, tú ya no tienes colonias, no puedes estar quitando recursos de otros lados para tú tener en funcionamiento tu industria. Y creo que se han equivocado, pero es que da igual quién venga. O sea, hoy en día ningún país, a no ser China, que tiene 1.400 millones de habitantes, y que tiene una organización que es como, bueno, vamos a decir que no es democrática, digamos. Ningún país que no sea China puede vivir solo, independiente del mundo. Estados Unidos lo está intentando desde otro punto de vista, que es someternos al resto para ellos seguir viviendo. Pero no lo van a conseguir. Esto es lo que está generando más tensiones, más problemas y más crisis. Lo de Gran Bretaña, yo creo que se vieron apoyados en un momento determinado con Donald Trump, que le hablaron de los dos ejes en el Atlántico y esta historia que tenían ellos en la cabeza, pero esto en países democráticos no funciona. Esto, hombre, si tú me hablas a largo plazo, porque son dictaduras, y dices, bueno, como vamos a estar siempre aquí, ¿no? Y nuestros acuerdos van a ser, que tampoco ha funcionado, porque todos los problemas que ha tenido Europa continuamente, históricamente, ha sido por alianzas que no han llegado a cuajar. Y al final estas alianzas se rompen y han generado conflictos graves. Lo que estamos viviendo en Ucrania es otro tipo de alianza, que es por imposición además en su momento, pero que está generando un conflicto grave que nos está afectando a todos. Entonces, lo de Gran Bretaña, pues nada, da igual, esta dimitirá y vendrá otra, quien sea, pero ¿qué va a durar? Pues fíjense, leo aquí en la información que nos ofrece El País, Pedro Javier, ha dicho que va a seguir en el puesto hasta que dentro de una semana se elija la persona que la va a sustituir, pero junto a la lista, publica El País, junto a la lista de posibles candidatos dispuestos a competir por el liderazgo, la sorpresa ha surgido cuando el entorno de Boris Johnson ha indicado que el ex primer ministro se plantea participar en este proceso de primarias aceleradas, convencido de que es el único que retiene la legitimidad de su victoria electoral del 19 y el único capaz de cambiar la mala racha de los conservadores. Toma ya. Increíble, ¿no, Javier? No, yo creo que no. Ya, en el mundo que estamos viviendo, como dice Pedro, perdón, por cierto. Bueno, no sé, como dice Pedro, yo creo que la evolución de Gran Bretaña en el sentido de no controlar la dependencia, como bien explicó Pedro, económica de cualquier país actualmente, y de pensar que podía llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero además eso ya hay que unirlo ya con la crisis económica, la siguiente crisis que ya la tenemos todos encima, internacional, que encima, desde el punto de vista de las políticas neoliberales de los conservadores británicos, conllevó anticiparse de mala manera. Está usted perjudicado, ¿eh? Sí, perdón. No, es que ahora además sigue hablando tú, Pedro, ¿no? Ya. Bebe un poquito. Bueno, en definitiva lo que viene a decir Javi es que hay un sistema conservador que ni siquiera se rompió en el periodo en el que estuvo los laboristas, estuvieron los laboristas, porque era Tony Blair, y Tony Blair del laborista tenía más bien poco, porque venía de la herencia que había cogido de los conservadores, de Margaret Thatcher y demás, y han mantenido también un tipo de política ultraliberal que a Gran Bretaña la ha llevado a un pozo. Es verdad que se pueden recuperar, es verdad que ellos siguen teniendo una potencia económica porque tienen la Commonwealth y tienen todavía el apoyo de las
ex colonias, donde siguen manteniendo acuerdos ventajosos, digamos ventajosos, podemos decir que bueno, que están explotando, siguen explotando sus colonias con ese tipo de acuerdos. Pero no se puede seguir viviendo eternamente de esto, porque también el resto de países, a medida que han ido desarrollándose, van cogiendo también más soberanía y van teniendo más claro que pueden participar en el mercado común o global y no tienen por qué estar dependiendo continuamente de Gran Bretaña. Y esto son cuestiones que ellos no han tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión que me pareció en su momento y me sigue pareciendo como desafortunada de salirse de la Unión Europea, que era, digamos, el paraguas que nos estaba dando cobijo a todos los europeos. ¿Qué es lo que han sacado ellos ahora? O sea, yo como británico, si pensara como un británico, ¿qué me ha traído a mí el Brexit? O sea, todos son problemas. No hay nada que tú digas, oye, es que hemos salido beneficiados de esta historia. Lo que quería decir era que, además de lo que estás diciendo, yo creo que se une Pedro ya también con una anticipación que a lo mejor los británicos la están viendo, ¿sabes? Porque se les une las dos cuestiones. Con la crisis ya que estamos viendo, el elevado de la elevación de los precios a todos los niveles, y empiezan a tomar decisiones. La nueva primera ministra queriendo enmendar, entre comillas, el papel de Boris Johnson, pero claro, las primeras decisiones que toman es empezar a bajar impuestos, no sé cuánto, no sé qué, y hasta que, claro, los organismos internacionales también dicen, paré ahí, que las recetas estas ya me parece que, vamos, tampoco van a servir. Claro. Claro, es que tienes que mantener ahí una serie de cuestiones y entonces tuvieron que echar marcha atrás y a partir de ahí es cuando ya empieza la crisis. O sea, me refiero en profundidad de esta persona, me refiero ya cuando empieza económicamente a crujir todo por todos lados. Pero creo que no es de la persona. O sea, no, es sistémica, Pedro, pero quiero decir que está personificada en esta señora, vamos. Hay un tema ideológico, la han puesto ahí al frente y como era la nueva, le han dicho, estas son las recetas. Pero es que se va a llevar por delante, a ver, Pedro, claro, porque esto es el thatcherismo. Mira Francia, o sea, mira las movilizaciones en Francia, lo que está pasando en Gran Bretaña. Nos viene en España también la crisis. Hay que recordar... Que por cierto, en España, el otro día Monedero decía a ver cómo la izquierda va a afrontar esto. Porque claro, imagínate el papel del que estamos hablando. Es tremendo, ¿no? Pero hay que explicarle a la gente que no hay recetas mágicas. No. Llegó Thatcher y Reagan, que fueron los dos polos a los lados del Atlántico, claro. Porque yo creo que Boris Johnson y Trump pensaban hacer lo mismo que Thatcher y Reagan. Sí. Y tuvieron una receta mágica, ¿no? Que era esto, la bajada de impuestos brutal, el dejar de... Milton Friedman, en la escuela de Chicago, fue lo que siguieron ellos. Sí. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un efecto rebote. Es verdad que hubo un momento en los 80 que pareció aquello que era la felicidad absoluta. Sí, total. Y hubo un efecto rebote que nos llegó en forma de crisis a principios de los 90, que nos dejó descompuestos a todos. Porque claro, esos momentos de felicidad efímera no duran siempre. Y hay que decirle a la gente, no hay receta. O sea, no se crean a nadie que le diga que es que bajando impuestos o que vamos a ser todos felices y vamos a tener el pleno empleo. Eso es mentira, es falso. Aquí la única solución es trabajar mucho, pagar impuestos y ahora algo que se está poniendo en duda, incluso hasta donde han sido como los inventores, que es en Suecia, y es el estado del bienestar o lo que conocemos como estado del bienestar. Y hay que pagarlo y hay que financiarlo. Si no, nos vamos al desastre y nos vamos a la ruina. Y hay que decirle a la gente... Y eso significa que hay que pagar los impuestos. Exacto. Punto. Para que hayan servicios públicos. Exacto. Así de claro y raspado. O sea, que no, eso es tan antiguo como la historia de los tiempos, ¿no? Pero se llama estado del bienestar, claro, porque es para que tengamos bienestar. O sea, para que cuando tu hijo se ponga enfermo, o tú mismo, o entonces, tu mujer, ¿por qué esa derecha, desde vuestro punto de vista, intenta vender a la ciudadanía una historia diferente en cuanto a que la bajada de impuestos influye en que haya más dinero en el bolsillo, más comercio, más actividad económica? ¿Cuál es la doble jugada
de la derecha para decirle esto a la ciudadanía? No, pero tiene una explicación histórica por un lado, como dice Pedro, y después tiene unos, porque... Pero clarito para No. que lo entiendan todos Vale. los oyentes, Bueno, ¿sabes? vale, O sea, vale, sí, pero bueno, vale. porque claro, Ya, pero porque ya sabemos que siempre en las tertulias económicas, sobre todo, Sí, pero- hay mucho tecnicismo, ¿no? no, ya, bueno, yo no soy economista, pero bueno, Pero es usted una persona culta. no, y tuve que estudiar, como dijo Pedro, tuve que estudiar estas cosas después de la carrera, en un máster que hice, Claro, tuve que claro. estudiar pues la evolución un poco del pensamiento económico reciente y contemporáneo, historia, para entender estas cosas que tú estás preguntando. Porque convendrán conmigo Claro, pero es que Pedro... que se confunde a la gente con esos mensajes. Sí, pero Narciso, mira, todo tiene una explicación, como dice Pedro, y Pedro que es un amante de la historia, ¿verdad? Brutal. Muchas de las cosas que suceden actualmente, o la mayoría de las cosas que suceden actualmente, tienen un antecedente, ¿sabes? Y una evolución en las cosas hasta llegar hasta la actualidad y a las políticas económicas que tenemos en la actualidad, pues en Europa y en el mundo en general y las cosas. Bien, entonces, año 73, Chile, golpe de Estado en Chile. La Escuela de Chicago, Milton Friedman, economista esencial para entender las políticas de Reagan y Thatcher, ¿vale? El director y digamos, el catedrático de economía de la Escuela de Chicago. Vamos a montar el laboratorio de nuestras políticas económicas neoliberales, donde el Estado tiene que dejar de existir. Vamos a hacer el laboratorio en Chile. Después de Chile, la cosa pasó a Thatcher, como bien explicó Pedro. Thatcher y Reagan fueron los máximos exponentes del inicio de las políticas neoliberales. Que cuidado, no es que terminen en los 90, sino que los 90 continúan con otras políticas, como Aznar en España, que ya termina de privatizar, pues prácticamente aquello que había empezado tímidamente Felipe González, el último gobierno de Felipe González. Aznar ya termina de privatizar prácticamente todo, ya en el Estado español, no sé lo que le queda, la SEPI, Sociedad Española Industrial y poco más, pero Europa se mete en toda esa vorágine, digamos, cuanto menos Estado mejor, ¿no? Y entonces, ahora ya, desde hace unos años, hemos entrado en crisis brutales, sin tener una alternativa, como dice Pedro, a ese modelo que derivó en lo que derivó. Estamos hablando de los años 90, ya 96, 95 al año 2000, a la década de los 2000, después hemos entrado en esta deriva sin tener un modelo claro, ¿no? Sin que Europa se convierta allá a nivel geoestratégico, a nivel internacional, en un actor relevante por el envejecimiento de la población, por la falta, Felipe González, esto lo he explicado un montón de veces, falta de un modelo productivo no, frente a otros actores globales que inicien su despegue, que es la parte de China, Asia, y toda digamos, tal. Y con Rusia, que no se sabe bien cómo tratarlo estratégicamente, sabemos que es un país poco poblado en relación a la superficie que tiene muchas materias primas, minerales, la dependencia de Europa energética de Rusia la estamos viendo claramente ahora, y cuidado que Gran Bretaña siempre ha sido euroescéptico, es decir, respecto a las posiciones más continentales como la francesa, pero todo eso se mezcla evidentemente con la política económica y con la cuestión económica. ¿Qué pasa? Es lo que está en cuestión, como dice Pedro. ¿Hacia dónde vamos a caminar, ¿verdad? Las personas que confiamos en tener unos servicios públicos de calidad? O sea, ¿dónde están los referentes desde el punto de vista del pensamiento económico y de la política económica? Hasta en los gobiernos, porque como dice Pedro, los gobiernos que eran los, digamos, referentes en las políticas socialdemócratas también se han visto salpicados, porque el capitalismo en estas últimas crisis, las tres últimas, que esto estamos viendo, la tercera, cada vez van expulsando más gente, que es el debate que tenemos ahora de que la clase media se la están cargando, porque claro, va expulsando cada vez más gente del sistema y nosotros, que a lo mejor pertenecemos a la clase media, expulsando más gente del estado de bienestar, ¿no? Nos vamos viendo... Del sistema económico. Claro, del sistema... No del estado del bienestar. Claro. Porque tú a lo mejor estás contento porque sigues manteniendo tus servicios y tal, claro, pero económicamente nunca vas a llegar. O sea, vamos hacia un modelo que es más el norteamericano, donde el que pega el pelotazo lo pega. Correcto. Que bueno, el sistema que hemos tenido en Europa, que bueno, es un sistema medio donde la gente puede llegar y tener fortuna y tener una fortuna media, pero no esos... Bueno, de hecho, si tú ves las listas Forbes últimamente, antes aparecía algún europeo, algún mexicano y tal, ya los 8 o 9 primeros son norteamericanos. O sea, esto... Salvo Amancio Ortega.
No, Amancio Ortega ya está para el 20. O ¿Ah, sí? Sí, sí. Caramba. Es una, no, es que revísala últimamente para que veas cómo, Ya. cómo la cosa ha cambiado de unos años para acá, ¿eh? ¿Pero por qué? Dice que esta mañana estaba escuchando a un tertuliano de estos de economistas y tal. Dice que Estados Unidos tiene un sistema más flexible. De estos que saben mucho. Sí. Tiene un sistema más flexible que permite, hay pleno empleo. Hay pleno empleo, es mentira. Pleno empleo. Pero es que es mentira. Es que es falso. Claro. Es que mienten. Es que hay gente. Lo que hay es mucho empleo de mierda. Sí, también. ¿No? Bien, No, bien, es que hay gente, bien, que es lo que te iba a decir, hay gente que trabaja para el Estado, que tiene que después tener 2 o 3 trabajos por fuera Claro. de su trabajo de funcionario para completar un sueldo normal. Porque cuando te dicen, no, es que ay, cobras $3.000, ¿eh? Un trabajador normal cobra $3.000. Y cuando ves cuánto tienen que pagar un alquiler medio, que son 2.800, dice, ¿para qué quiere Claro. los $3.000? Claro. Y si no te vas a la beneficencia. Por supuesto. ¿Eh? Entonces, esto es una gran mentira y nos cuentan toda una historia y dicen que es un modelo flexible, pero flexible, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que desdoblarte, o sea, el flexible eres tú. Tú tienes que hacer malabarismo para poder llegar a cubrir tus gastos. Y ya no te digo si te viene una factura médica. Sí. Y que no te lo cubra, porque es verdad, Pero- no es verdad que no haya una seguridad, o sea, no haya seguros que te cubran. Claro, los empleados están obligados, no el empleador, el empleado está obligado a darse de alta de un seguro. Pero privado, pero el que puedas pagar. Y el que Claro, puedas pagar a claro. lo mejor es asistencia básica. Ya. De todas maneras, Pedro, fíjate que has tocado en la clave de una cosa que es horrible. A mí me parece lo peor desde el punto de vista económico. Es la incapacidad de Europa. Ahora lo vamos a ver, y lo vamos a ver en los próximos meses y el próximo año. Y lo decía Mélenchon el otro día con las movilizaciones en Francia. La gente no va a parar porque, vamos a decir, la subida de los precios va a seguir siendo, va a ir a más. Entonces, en cuestiones básicas y en servicios básicos, ya lo escuchas en la calle todos los días o prácticamente como la gente ya no está llegando a final de mes. Eso crea conflictividad social, va a crear conflictividad social. Entonces ahí vas a ver lo de siempre de las últimas crisis que hemos tenido económicas en Europa, que es la incapacidad de los gobiernos europeos para dar respuesta a eso. Lo que hace es expulsar, engrosar. O sea, la clase media va quitando gente de la clase media, engrosando las clases más bajas de la sociedad, ¿me entiendes? Y se va quedando pues gente que puede resistir de alguna manera, pero los gobiernos son incapaces de solucionar esto. Cuidado, Javi, que ahora estoy viendo una cosa que no he ¿Sabes? visto en las otras crisis que yo Sí. he vivido. Y tú habrás vivido otra porque seguramente tú viviste, Sí, Narciso. en los 70 La también de los una 70, inflación vale, tremenda, tú lo vale, sabes. pero la gente en aquel momento creo que tenía unas reservas que le hicieron, un colchón, digamos, que les hizo aguantar. Y cuidado, no, las reservas, Pedro, y que los estados, los gobiernos tenían más soberanía para Sí. poder intervenir, claro. Claro. Cuidado, no estaba No había Unión Europea. El Banco Central Europeo no existía No había y Unión cuidado. Europea. Pero cuidado ahora que estoy viendo gente de clase media alta Mm. pasando apuros económicos. Cuidado. Y es lo que está diciendo Javi. O sea, cada vez han ido rascando más y yo no sé a lo que vamos a llegar. O sea, vamos a llegar en eso, que tengamos una sociedad de ricos Y de pobre. y pobres. Sin clase media. Señores. Señores. Y es más grave, y ahora pasas a la pulsa. Hay gente trabajando, currando, deslomándose, que tiene que ir a los servicios sociales a pedir ayuda, porque no llega. No llega. 2 personas en una casa No llega, trabajando verdad, y sí. tienen que ir a servicios sociales. No, es que no se paga en un alquiler, es que mira, métete en cualquier página de alquileres en Santa Cruz. Carísimo. No, en Santa Cruz Vamos. y en el norte, aquí también. También, Y en el vamos, norte, estamos hablando de una no cosa- tan caro como Santa Cruz, pero, No, pero bueno, carísimo sí, para sí. lo que era hace años. Correcto, disparatado, sí, un tema disparate. Vamos a irnos a publicidad. Luego vamos a entrar a hablar de la Asociación Tagorón Norte que se constituía el pasado día 11 en San Juan de la Rambla. Y antes de hablar de Tagorón Norte, tengo una duda aquí, que la adelanto antes de la publi, que quiero comentarla con ustedes, especialmente con Javier, para ver qué confusión tengo yo. Resulta que el diputado regional de Sí Podemos, Paco Denis, o sea, Sí Podemos en definitiva, urge a recuperar las cámaras de frío en Tenerife para proteger las cosechas de papas. Él propone que se acondicionen estas instalaciones que desde 2020 están fuera de servicio o estropeadas, y especialmente incide en las que están en la zona
de Benijos en La Orotava, así como en La Matanza y en Merca Tenerife. Y la duda mía, que la adelanto antes de irnos a Publi, es una duda, ¿eh? Si resulta que nuestra papa en temporada se cultiva y se vende, o debe de venderse, y cuando dicen los entendidos, cuando no hay papa de aquí es cuando se comercializa la de fuera, ¿cómo es posible que para las papas de aquí, porque él habla de los agricultores y de la papa de aquí, se necesiten cámaras de frío para las papas? Yo no lo entiendo, o sea, es una duda que tengo, probablemente esté equivocado al 100%, pero no sé, me escuece un poquito eso, me chirría, pero ustedes me lo van a aclarar, sobre todo Javier, que está como secretario de la Asociación de Acción Rural y Co de los Trigos, bueno, pues, y con, en fin, con las tremendas zonas de cultivo de papa que hay en San Juan de la Rambla y en Ico del Alto, pues me lo vas a aclarar. Nos vamos a Publi, volvemos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues un minutito sobre las 7. Antes de la publicidad yo planteaba una duda que ya me la ha explicado Javier en la pausa publicitaria y que me la va a explicar en directo y para aquellas personas también que nos estén escuchando que tuvieran la misma duda que yo que soy muy bruto. El caso es que sí, que bueno, ahora nos explicará Javier. Voy a leer los 2 primeros párrafos de la noticia. Paco Denis, diputado regional de Podemos, es el portavoz también en la Comisión de Agricultura, urge a las autoridades a solucionar el problema derivado del mal estado de las cámaras de frío que desde el año 20 se encuentran fuera de servicio o estropeadas en la zona de Benijos, en La Orotava. Se ha reunido Denis con los representantes del sector y del grupo insular de Sí Podemos Canarias en el Cabildo y considera necesario dar confianza a los productores teniendo las cámaras de Benijos en condiciones y garantizando que quienes no estén asociados podrán disponer de otras, tanto en la zona alta de La Orotava como en La Matanza y en Merca Tenerife. Expresaba, no podemos permitirnos que cunda el desaliento y que la gente abandone el campo. Yo planteaba que las papas nuestras, como se venden, deben de venderse en temporada, pues entendía yo que no tenían que estar en cámara, pero Javier nos lo va a explicar. Al final, a ver, bueno, hay varias cosas ahí. Primero, la situación de la cooperativa de Benijos, porque no es lo mismo la situación de la cooperativa de Benijos que la situación de la cooperativa de las Medianías, o la situación del mercado de La Matanza, o la situación del mercado de Tenerife, ¿vale? La cooperativa de Benijos pasó por una serie de problemas que no se terminan de solucionar, es decir, problemas económicos graves, en los que en un momento dado tuvo que intervenir el Cabildo Insular, como siempre cuando pasan estas cosas, ¿no?, con las cooperativas. Y evidentemente hay unas infraestructuras ahí de frío que están, pues, digamos, en mal estado, desaprovechadas, no están teniendo un uso, que es lo que un poco está reclamando este hombre de Podemos, ¿no?, el diputado de Podemos. Claro, pongamos en funcionamiento esas cámaras y pongámoslas a disposición de los agricultores para que los agricultores puedan en un momento dado guardar sus cosechas, ¿no?, durante un tiempo y que se mantengan, digamos, esas cosechas por el frío, pues se mantengan en unas condiciones óptimas de conservación. Ideal no es que las papas estén en cámaras mucho tiempo, ¿verdad? Porque se van degradando y van perdiendo las propiedades, que es lo que a lo que tú te referías, ¿no? No es una situación, pero no cabe duda que mantenerlas en frío ayuda, por ejemplo, a la menos propagación de plagas, de polillas, porque está en un estado de conservación más óptimo, no solo las papas, ¿no?, sino, vamos, cualquier verdura y hortaliza. El problema en concreto de Benijos es la situación de la cooperativa y de las cámaras. Por ejemplo, las cámaras de frío de Medianías están funcionando. Funcionan bien, me refiero, y los agricultores Medianías guardan sus papas ahí, ¿no? Y las del mercado de La Matanza creo que también funcionan hasta donde yo tengo el conocimiento de que están funcionando y tal. Entonces, también es verdad que la noticia, no, en realidad, ahora voy a ser crítico con la noticia, ¿vale? Porque esta es la parte de la explicación técnica.
A ver, la utilización de las cámaras frigoríficas no es la panacea para solucionar los problemas de la agricultura, que es que a veces te plantean las noticias así, ¿no? Como Maximalistas, ¿no? sí, dicen, no, es que si no el campo y las medianías, hombre, las cámaras frigoríficas son importantes, pero aquí hemos hablado, ¿no?, de muchísimos factores. Esto no es el factor de la cámara y ya está, de la cámara frigorífica. Es verdad que hay una demanda porque hay muchos agricultores que no tienen acceso a utilizarlas. Fíjate que él habla de que incluso las utilicen no solo los socios de la cooperativa, sino poner a disposición las cámaras a personas que sean no socias, vamos, agricultores de medianías que necesiten, que a ver cómo se regularía, imagínate ese asunto, porque, ¿sabes? Después las cámaras tienen el gran problema del gasto energético, que lo tienen todas las cooperativas. Y, bueno, aclarado está. Vamos a hablar, si les parece, de la constitución de la Asociación Tagoror Norte. El pasado día 11, hace pues 10 o 12 días, en una asamblea que se celebró en San Juan de la Rambla, en el espacio cultural Rambla, en el casco en San Juan, y donde, bueno, pues se estableció un debate, casi 2 horas de debate. Yo estuve, interesante, intenso, muy participativo con la gente que ahí estuvo. No hubo mucha gente, pero bueno, todo es ir empezando, medio centenar de personas aproximadamente, y también en la constitución de esta nueva asociación, en la gestora constituyente, se determinó que la presidencia recayera en Fidela Velázquez, y fue ella la que profundizó y explicó, en fin, los fines y las actividades que están contenidos en los estatutos de la asociación. Obviamente, para quienes nos escuchan habitualmente, Pedro Delgado, Javier González son dos valedores fundamentales y primigenios de esta asociación, de conseguir la asociación, que ahora es una realidad desde hace ya unos años, con este nombre, Tagoror Norte. Y bueno, y esta tertulia, pues durante, pues yo creo que 2 años también, quincenalmente, la denominamos así, tertulia, Tagoror Norte, la página que tiene también Tagoror Norte en Facebook, etcétera. Y esto ha concluido felizmente en constituir la asociación. Antes de hablar de lo que se comentó allí, de los fines y de las actividades que expresó muy detalladamente y con interpretaciones muy coherentes y prácticas de la propia Fidela Velázquez, yo quiero hacer un matiz. A mí me gustaría, bueno, si alguno quiere decir algo que lo diga, claro, pero me gustaría que no nos pegáramos muchos minutos hablando de eso, porque lo importante es lo que es, lo importante es lo importante. Pero sí quiero yo hacer el matiz. Bueno, enviaron desde la asociación ustedes una nota de prensa, la publicamos en nuestro diario digital. Se publicó en Diario de Avisos también, se publicó en El Día. Y en El Día me sorprendió muchísimo el titular de que se había creado esta asociación Tagoror Norte, presidida por Fidela Velázquez, política que está inhabilitada judicialmente 8 años por un delito de prevaricación, etcétera, sin entrar mucho en el detalle. Bueno, sí entraba en un párrafo de unas gratificaciones extraordinarias a trabajadores del ayuntamiento cuando ella era alcaldesa, que no se llevaron a cabo, también decía la noticia, pero que aún así se fue juzgada y sentenciada. De eso ya sabe todo el mundo, pero a mí me pareció la noticia, la forma de interpretar esa noticia, de mala praxis periodística, sinceramente, de mala praxis periodística, y parece que todo lo que sea hablar del norte, de impulsar el norte, de desarrollo del norte, algo tan importante como eso, pues para un medio de comunicación provincial, de prensa escrita, de kiosco y de internet, pues le den este matiz interpretativo. Alguna intervención vuestra, pero no centremos muchos minutos en esto, vamos a lo importante, porque si no caemos en el juego, entiendo yo que es lo que quieren desde algunos sectores metropolitanos o mediáticos. Mediáticos, peninsulares, establecidos aquí, que trabajan, son la voz de su amo y están trabajando para un sector económico de esta isla que está establecido en el sur y de Tenerife, y que no le interesa que haya movimientos vecinales ni ciudadanos en el norte porque le quitan el chollo. Y esto es lo que hay, porque también podían haber dicho, Fidela fue alcaldesa, ¿verdad?
pues fue una cosa más de las que ha sido en su vida. Es matemática, maestra de primaria, profesora de secundaria, directora de instituto, profesora de universidad, tiene a sus espaldas horas y horas de conferencias, podían haber, es escritora, podían haber puesto cualquier otra cosa. No, pero destacan un tema que además controvertido, porque no sacan ahora mismo en grandes titulares lo que ha pasado con el juez Alba. Hay jueces corruptos, lo dije yo el primer día de que nos enteramos de la sentencia, lo vuelvo a repetir. Lo que han hecho con Fidela es corrupción judicial. Los jueces que han condenado a Fidela son corruptos y son prevaricadores. Pero eso no lo dicen. Claro, ¿qué le ha pasado a la jueza Rosell? Que ha tenido que ir contra el juez Alba y meterlo en el talego, porque hay que decirlo así, porque el tipo se saltó todos los protocolos y lo hizo descaradamente por un motivo político, una cacería, voy a decir, cacería política a una señora porque era diputada de Podemos y porque es de izquierda. Y ya está bien. El último resquicio del franquismo que queda en este país digo España, no en el mío que es Canarias, en este país España, del que somos colonia, es la casta judicial, que hacen lo que les da la gana, que actúan por motivaciones espurias, que actúan contra personas que después se tienen que gastar un dineral, porque te digo que Fidela se está empobreciendo, porque han sido unos sinvergüenzas los jueces, y ahora me pueden llevar a mí al juzgado si quieren. Son corruptos, son prevaricadores, la sentencia no hay por dónde cogerla, y son unos golfos. Yo no sé dónde la escribieron, debe ser tomándose un whisky en el club náutico, en el casino, con otros colegas del PP y descojonándose porque se iban a cargar a una líder de izquierda. Y esto es lo que ha ocurrido, y es lo que destaca el día. El día no destaca otras cosas, destaca esto, claro, porque quiere acabar con un movimiento ciudadano. Lo que me extrañaba en esa interpretación periodística maliciosa y una praxis periodística, además no propia, y lo digo en defensa corporativa del compañero, no propia del periodista responsable. Pero no lo escribió el periodista. De la sección del norte. No lo escribió el periodista. Hablo de Raúl Sánchez. Pero no lo escribió él. No, se lo escribieron y él lo firmó. Ah, él lo firmó. Sí. Pues peor, en fin. Pero hay que comer. Ya. Bueno, Javier, ¿quieres añadir algo brevemente para hablar de la asociación en sí misma? Bueno, además de compartir todo lo que han dicho los dos, tanto Pedro... Lo que dice Pedro lo comparto al 100%. Y yo también, aparte de compartirlo, yo voy a decir algo porque yo enseguida, cuando apareció, ¿no? Que lo debatimos un poquito... Lo único que en lo de los... en lo de los jueces golfos y tal pongo presuntamente. Yo lo digo yo. Pedro Damián Delgado Velázquez. Si quieren llaman aquí, le dan mi DNI para que me lleven al juzgado. Pedro Damián. Pedro Damián. Que yo suscribo al 100%, lo dicho por ti, lo único que pongo presunto en lo de los... A ver, yo no lo pongo, yo digo que son unos corruptos y son unos delincuentes. A ver, esto... Aparte de Alba, dices tú. No, es que es todo lo mismo. Cuando apareció la noticia, no me extiendo casi nada, pero me interesa mucho este análisis, ¿no? Cuando apareció la noticia, yo intuí ya cuál iba a ser el análisis que Pedro iba a realizar. Claro. Pero siempre me sorprende el que hace la afectada, que es Fidela, ¿no? En este caso, porque ella tiene una visión todavía, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, tiene una visión, es que no sé si definirlo como idealizada del periodismo, o sea, no es idealizada la palabra, pero una visión como pura o pura, no sé si es la palabra, de que cuando se manda una nota de prensa se va a reflejar, ¿no? Objetivamente, digamos, una realidad, ¿sabes? Ella todavía... Debería de ser así. Si todavía Fidela sigue... No, pero todavía sigue pensando... Pero claro, a ver, Narciso, vamos a ver, como dice Pedro, ¿no? Esta asociación yo creo que tiene que servir también para denunciar la basura de periodismo que tenemos aquí. Sinceramente te lo digo. Entonces, cuando sacas una noticia como esta, yo es que enseguida lo que hago es pensar, digo, miren qué demostración tan clara de lo que es basura periodística, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo sí que tengo, no sé, enseguida le doy la vuelta y le quito
valor, porque como yo no, o sea, me refiero, como cuando yo leo esas, yo entiendo que bueno, que puede llegarle a más gente y tal, pero no sé, de verdad, creo que lo de Fidela está muy debatido, creo que la mayor parte de la población de Canarias entiende que se ha cometido una terrible injusticia con él, y el día tiene unos intereses, como dijo Pedro, pues para cargarse, bueno, personifica en ella para cargarse un movimiento, pero es que Fidela es una persona que tiene un arrastre, cuidado, o sea, que tengan cuidado porque tiene un arrastre social muy importante, y yo, como lo dije en la asamblea, una de las mejores cosas que tiene la asociación precisamente es tenerle a ella, contar con ella al frente. Entonces, a mí me parece que quien tiene miedo o quien debe tenerlo, pues que sean esos medios de comunicación basura, que tengan miedo a un movimiento ciudadano muy fuerte, ¿sabes? Que puede denunciar precisamente pues la corrupción y la bajeza moral que hay detrás de ese medio de comunicación. Ellos son los que deben temer, ¿me entiendes?, a este movimiento. Es una reacción, si te fijas, cuando hablan de esto y cuando meten esto y resaltan ese hecho, ¿no? Es una reacción a algo, a un movimiento, está claro, ¿no? Pero hay una reacción porque esto es un medio de comunicación catalán, hay que decirlo así, peninsular. Editorial Prensa Ibérica. Prensa Ibérica es un medio de comunicación que está en toda España, catalán. Se metió aquí montando una cosa que se llamaba La Opinión, porque lo primero que quisieron hacer fue comprar el día. El día, don José se rechazó la oferta y no pararon hasta que le compraron la cabecera. ¿Qué intención tenían? Pues no lo sé. Pues ahora lo estamos viendo, ¿no? En lo que se ha convertido el día. Que antes tampoco era una cosa como para sentirse orgulloso, pero lo que hay ahora, a ver, esto es una sucursal de la península aquí, metida con periodistas de fuera y los que trabajan de aquí, obligados a afirmar cosas en las que no creen. En las que no creen. Y se lo mandan, un nota que han puesto aquí, porque vamos a ver, el señor Paco Pomares tampoco puede ir dando lecciones por ahí de ser un... ¿El director es Paco Pomares o Joaquín Catalán? No, pero el responsable en Canarias de Prensa Ibérica es Paco Pomares, el que metió Prensa Ibérica aquí. Ajá. Y este señor tampoco puede ir dando lecciones por ahí de honradez y estas cosas, ¿no? Por lo que sé, ¿no? Porque cuando uno miente en su currículum y estas cosas que se dice, que se comenta presuntamente, pues ahí sí digo presuntamente, porque como yo no he visto su currículum ni me interesa, pues habrá que saber qué intención tenía cuando metió al grupo Prensa Ibérica en Tenerife, que ya estaba en Las Palmas, pero ¿para qué lo metió en Tenerife? Hay que saber por qué otra intención hay con que la Caixa se haya quedado con las perras de los canarios, otro grupo catalán, fíjate tú. O con que el señor Santiago Puig, es el dueño de los... También que sea catalán, coño, que es casualidad. Odisa, que controla todo el monopolio energético aquí, ¿no? Que también son catalanes, ¿no? Y después la relación que tienen con otros grupos pseudopolíticos, como Si Se Puede y no sé qué, que también partió de ahí, de ese entorno godo-catalán, Pues entonces a lo mejor hay que ir empezando a unir las piezas del puzzle, a saber qué intereses hay en hundir al norte de Tenerife con respecto a otras zonas de la isla, que a estos ni les interesa la isla, a estos les interesan las perras. Y hay que decirlo así de claro, estos quieren perras y entonces se instalan donde creen que se pueden mamar las perras y llevárselas para Cataluña y repartírselo entre ellos. Pedro, nos quedan 10 minutos de tertulia, vamos a hablar de los fines de la asociación y de lo que se habló allí. El diálogo, el debate se centró fundamentalmente en la necesidad del respeto y el reconocimiento de las diferencias territoriales, señalaba Fidela, y humanas, como un elemento enriquecedor de la sociedad isleña, que necesita a todo su territorio, no solamente a la zona metropolitana y al sur, y a toda su población. Interpretar correctamente esa riqueza y demandar su puesta en valor en la planificación de toda la isla. Esa fue una constante en la mayoría de las intervenciones de las personas que estuvieron en esa asamblea. Se destacó también de manera importante la necesidad de reconducir la toma de decisiones, a través de investigar, planificar y desarrollar acciones equilibradas, así como desarrollar también los servicios,
las comunicaciones y, por supuesto, los objetivos famosos, los ODS de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de manera equitativa y compensatoria en el norte de la isla. Y también se concluyó, Javier, Pedro, bueno, ustedes estaban allí, formaron parte de esa asamblea, claro, pero lo digo para los oyentes, también se concluyó demandando la reconstrucción del relato de la isla, incorporando de manera permanente, la asociación nace no para irse pasado mañana, sino para quedarse, incorporando de manera permanente y compensatoria los aspectos que diferencian al norte con respecto al resto de la isla, pero de forma siempre cooperativa y con solidaridad. Se demandaron transparencia de cara, bueno, las acciones que se demandaron a la asociación, ¿no? O sea, por parte de la gente, la transparencia de cara a los asociados y al resto de la población de la isla. También demandar planes y datos comparativos a las distintas administraciones públicas. La disección de las promesas electorales, o sea, discernirlas, más que diseccionarlas, también discernir las promesas electorales de los partidos, de los distintos partidos, en cuanto a lo que se refiere al norte, y hacer un balance o en fin, como un examen del estado de ejecución a día de hoy de esos programas electorales en cuanto al norte. Y el estudio periódico de temas concernientes al desarrollo de nuestro norte por medio de informaciones que ofrezcan técnicos y expertos más que políticos. Un poco lo que se habló allí, ¿no, verdad, Javier? Bien, bien. Bueno, buen resumen por parte de Pedro y un muy buen resumen por tu parte. No, yo lo que he hecho es leer la nota de prensa, no tengo ningún valor. Sí, pero bueno, la nota de prensa al final se está sintetizando, como muy bien acabas de explicar, lo que un poco Fidela expresó magníficamente bien, ¿verdad? Porque ella fue un poco la que explicó los principios, los fines, las actividades, digamos, que había que desarrollar, ¿no? Para poder cumplir esos fines. Y a mí me parece que, como dijo Pedro, fue ilusionante. Yo creo que hay que ilusionar a la gente del norte. Se han ido ilusionando poco a poco, porque poco a poco la gente va a participar. Hay que tener cuidado con estos temas de las participaciones presenciales actualmente. La gente participa mucho cuando puede, por sus tiempos. Hablábamos antes de cómo estamos todos en una vorágine de trabajo diaria, tú mismo, Narciso, Pedro, todos, de 10 horas diarias casi de trabajo, y podemos participar pues muchas veces con el móvil en la guagua, otras personas desde su ordenador portátil mientras está trabajando, pero puede participar. Entonces, los modelos de participación también hay que unirlos un poco a las formas de vida que tenemos cada uno de los ciudadanos. Claro. Y es así actualmente. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos contentos de que un día entre semana hayan ido las personas que todos vimos que había en el espacio cultural, que encima fue gente muy participativa y que hemos sacado un órgano de representación desde el inicio de 8 personas, casi nada, ¿eh? Y yo creo que lo siguiente, para ilusionar también al norte, es recorrernos los municipios del norte presentando a la asociación. Eso me parece fundamental. Claro, es decir, vamos a ver. Hay que ir por los 15 municipios. Exactamente, hay que presentar la asociación, porque la asociación puede presentarse y además puede ya informarse, como hablaba hoy con Fidela, sobre cuestiones que ya están preocupando en algunos municipios, pero que puede afectar a otros municipios del norte y tratar y ayudar a los vecinos que puedan verse afectados en esos municipios. Y lo estamos viendo, y día a día va a pasar eso. Es decir, que cuando hagamos esas presentaciones, pues está claro que hay que escuchar mucho también. Escuchar, no solo hablar, sino escuchar y ver dónde están las cosas y dónde nosotros podemos ayudar y para ser interlocutores de esas administraciones. Yo creo que eso puede hacer que se una muchísima gente y que se pueda empezar a reclamar con fuerza determinadas cuestiones, ¿no? El otro día, fíjate, por poner un ejemplo, que además Pedro lo dijo, lo colocó fantásticamente allí, y cada vez hay más gente que piensa lo mismo. Una persona mayor, o sea, a partir o una persona que tenga problemas de movilidad reducida, no puede bañarse en el norte, salvo en la piscina de Garachico, si la mantenemos. Pagando. Quiero decir, y pagando y si la mantenemos. O sea, no tiene acceso, exactamente, no tiene acceso en la costa. Es tremendo, ¿no? Esta cuestión. Es decir, esto hay que solucionarlo de alguna manera. ¿Y con niños? Y hay que reclamar este tema. Es un ejemplo bastante claro, es muy claro, como otros tantos que hay. Exactamente. Claro. O sea que yo creo que hay cosas muy de sentido común
que nosotros desde la asociación tenemos que poner encima de la mesa y adelante. Y vamos, y por cierto, que Pedro y yo lo hemos reclamado aquí siempre. La palabra desarrollo tiene... La palabra desarrollo tiene un montón de matices, tiene debate y tiene... Claro, Pedro y yo no vamos a defender y además Pedro lo pone sobre la mesa aquí mucho también. Nosotros tenemos una concepción histórica, social, política, con mayúsculas de las cosas. No, esto no es el círculo de empresarios del norte del sur. Me refiero, ni el sur. Entonces, evidentemente, nosotros abogamos por un modelo de desarrollo que vamos a poner sobre la mesa distinto, pero no solo porque el modelo de desarrollo sea distinto, sino porque también nos queremos nutrir de la población y queremos ser... vamos, queremos... De hecho, lo refleja uno de los puntos de los fines de la asociación, claro, que es el reconocer aspectos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos. Aparte de los que se pueden entender por desarrollo, como por ejemplo la accesibilidad a las playas o las piscinas, como se nombraba como ejemplo. Claro. Infraestructura, claro que sí, pero es que va más allá en este apartado, por ejemplo, que es uno de los puntos de los estatutos. Si te das cuenta es que lo que hay ahí en fines y objetivos de la asociación es que es una cosa muy variada. O sea, no. El otro día me pregunta, porque me ha hablado mucho por privado y tal. Dice, pero mira, esto es del PSOE. Y le dije, sí, es del PSOE. Pero después otro me preguntó, dice, ¿esto es de coalición? Digo, sí, porque es que como pone Tagoror, sí. ¿Y es del PP? Sí, es del PP. Sí, claro. Sí. De Vox no, ¿no? De Vox nadie me ha preguntado, afortunadamente. Afortunadamente. Me dice, es independentista. Sí, también, independentista, sí. Claro. Que somos caben todos y todas los que quieran un desarrollo coordinado y equilibrado del norte. Efectivamente. Entonces, no hay nadie coherente, sensato, que quiera el desarrollo del norte que pueda estar en contra de los objetivos que tiene esta asociación. Ninguna persona. A no ser que tenga intereses, como estábamos hablando antes. Menos los catalanes de prensa ibérica, ¿no? Es una broma. No, los catalanes de prensa ibérica y otros muchos que van de... Aquí en Canarias se dice arrastrados, ¿no? O huele de aquello, ¿no? De todos estos porque viven de las migajas que le van soltando. ¿Entiendes? Porque lo que no puede ser, y yo no soy nada desarrollista, es que de las últimas 20 noticias que han salido de la isla, 18 sean del sur. 18. No. Eso no puede ser. Pedrito, 18 del sur, otras 18 de la zona metropolitana y 4 del norte. Que no llegan a 4. Mira, lo que sale hoy... En la web, perdóname, que vamos a terminar ya. En la web del día, hoy leyendo los titulares, siempre en lo que es la web, lo que se ve en la web, que usted pasa, ¿no?, con el ratón, sí. Porque después puedes entrar a enlaces, sí, claro. Sí. Pero lo que es la portada de la web, para encontrar una noticia del norte, hoy mismo hay una sola que va en relación con el tema de ICO y el tema del Consejo de Ministros que rechazó la consulta negativa, popular. ¿Verdad? Una noticia negativa con respecto al norte. Claro. Demás todo, y al lado de eso, en fin, es lo que ellos tienen aquí como zona de 3 noticias de Santa Cruz. Así todos los días es igual. Yo lo digo en los titulares, digo, bueno, pues hoy tenemos una noticia del norte en el día. En fin, señores, que nos vamos. Pero tú, eso no vamos a ver. Muy triste. No, Narciso, es que no es casualidad. Es lo que intento que la gente entienda. No es casualidad. Claro. Y después es un olvido programado. Esta pobre empresa mediática, su diario digital ahí luchando con noticias del norte. Pues apoyar a La Voz de Tenerife Norte, noticias insulares y regionales. Te voy a decir Y esta radio, desde la zona del noroeste, tan querida nuestra, donde están los estudios, hacia todo el norte, como nos ampliamos. Como me gano una lotería, te pongo un par de kilos, coño. Aquí, para que mantenga usted esto aquí. Pero nos vamos. Coño, se vinieron arriba los dos, Sí. No, pero no se vienen, vamos, me refiero que... Como dice el refrán, con cariño y con respeto. Yo es que, Javi, de verdad te lo digo, yo me levanto por la mañana ya cabreado, yo empiezo a leer... Pero Pedro, mira, hay que hacer un debate que además Narciso nos puede ayudar en eso, que sabe un montón y tal. Pues claro, como dice Pedro, todo eso debe tener una explicación probablemente relacionada con la financiación de determinados medios, de determinados periodistas, de determinados personajes. Vamos a ver, lo último... Vamos a ver, es que... Dale, solo un momentito. Lo que puse el otro día. Saca, no sé si el día o el diario Aviso, el primer carril bus bajo de Tenerife va a ir de Arafo a Santa Cruz.
30 años llevamos con colas en la TF5. Tú me dijiste que fuiste, y bueno, tú esta 50 mañana minutos entre Santa Úrsula y Guamasa. el primer 50 carril minutos. Busbao A las va, 9 de la mañana. porque de Santa Cruz a Arafo todo el mundo sabe que hay un problema gravísimo de tráfico, ¿verdad? Porque la gente va a trabajar de Arafo a Santa Cruz y de Santa Cruz a Arafo. Y esto ya es lo que uno cuando lo lee por la mañana dice, pero bueno, estamos, ¿qué quieren? ¿Dónde están viviendo? ¿Una burbuja o nos quieren hacer a nosotros tontos? Nos y ya vamos, lo dejo, nos me vamos. despido. Muchas Oye, gracias. lo que sí, además, Tacorón Norte, esta tertulia lleva eso, 2 años con ustedes dos, en ocasiones ha venido Fidela. Pero yo tengo la idea, lo digo un poco aquí en antena, lo adelanto, en cierta manera compartiéndolo con toda nuestra audiencia, porque de eso se trata, es uno de los apartados también de la asociación, el que se establezcan muchas acciones formativas, informativas, públicas y formativas, el tener un espacio de participación en esta radio con gente de todos los municipios, según se vayan celebrando también esos actos que ustedes van a llevar a cabo en los 15 municipios del norte. Pedro, nos vemos. Hasta la próxima. Hoy me estaba diciendo con respecto a eso una persona que quería venir dentro de 15 días a hablar de un tema del agua, que sí que puede. que está ocurriendo. Aquí hay 2 micrófonos más libres y puede entrar alguien más también por teléfono o videollamada. O sea, perfecto. Perfecto. Pedro, hasta la próxima. Nada, hasta la próxima. Muchas gracias, Narciso. Y gracias a todos los oyentes por aguantarnos el palique. Eso es importante. Sin dos. ellos y ellas, eso te iba a decir, sin ellos y ellas no somos nada. Y yo voy a decir, y don Javier, menos. don Javier, gracias y cuídese usted ese pecho. Gracias. Que el pecho. Claro, Mis tetitas las tengo perfectas. Nos vamos, Bueno. nos vamos.